Bueno, Manuel, podemos empezar con la exposición. Nosotros tenemos aquí ya todo preparado. Va a utilizar un tiempo, media hora, 45 minutos aproximadamente, este Sí. repaso. Atiendan bien, aquellos que quieran tomar apuntes pueden hacerlo porque hay datos muy interesantes que va a presentar Manuel Ferreira. Bueno, vamos a comenzar entonces con la presentación. Bueno, estas son las perspectivas de la economía paraguaya. Vamos a la siguiente lámina y vamos a empezar a ver algunos números que creo que nos sirven. Estas son las proyecciones de crecimiento. Fíjense en que venimos un crecimiento a nivel del mundo de una caída de 3,5%, una expectativa de crecimiento de 5,5%, implica un rebote de casi 9%, que está centrado en los países ricos, fundamentalmente estos países ricos que son Estados Unidos, Europa y Japón en general, y China, el único país que se pudo mantener y que sigue con un ritmo de crecimiento importante. En el caso de América del Sur, vemos que Perú es el país que más va a crecer en todo este tiempo, y Paraguay está el último en América del Sur, por debajo del promedio. También recordemos que Paraguay ha sido el país que menos cayó. Entonces es mucho más fácil crecer sobre una caída muy pronunciada. Perú tuvo caídas de casi del 10%, por tanto está llegando nuevamente a su capacidad instalada. Vamos a la siguiente lámina. Y lo que vemos acá es qué es lo que ha ocurrido con la inflación en los países del primer mundo. Cuando aparece la pandemia, vemos que países como China venían con una inflación alta, sobre todo centrada en el tema alimenticio. Estábamos en plena pandemia también de lo que se llama la fiebre porcina africana. Había un crecimiento también de la inflación americana. Esa inflación se desploma. Llegamos más o menos al cierre del año pasado con lo que se llama una deflación, es decir, una caída muy fuerte del nivel de precios provocada básicamente por la demanda. Hoy Estados Unidos fundamentalmente es el país que rebota, y rebota por una situación muy peculiar. Básicamente estamos teniendo un crecimiento del nivel de precios sobre este crecimiento de cero de hace un año. Por tanto, vamos a tener 3 meses o 4 meses tal vez de crecimientos importantes en la inflación, lo cual no quiere decir que necesariamente haya una inflación. Esto puede llegar a moderarse en algún momento dado. Y por el lado del empleo, un pico que había llegado a Estados Unidos de desempleo de casi 15%, hoy se ha regulado a valores, no a los valores prepandemia, pero estamos cerca de esos valores. Estados Unidos está con serios problemas de generar nueva mano de obra. Y por otro lado hay otros países que también que han tenido políticas laborales muchísimo más fuertes, como el caso de la Unión Europea, que han sentido un impacto bastante más importante. Vamos a la siguiente lámina. Y en este proceso, lo que se dio fue un programa de expansión monetaria muy grande. La Fed, la Reserva Federal Americana, su banco central, ha tirado la tasa a valores de 0,25, los mismos valores que teníamos en el pasado, después de la famosa crisis financiera del año 2008. Y esto obviamente está empezando a afectar ciertas tasas. La tasa LIBOR, una tasa de referencia para los créditos internacionales, están siendo impactados por esta abundancia de dinero que se genera acá. Una abundancia de dinero que hoy está en Estados Unidos con todos los programas de expansión, que tenemos que sumar toda la parte fiscal en esto, y que en algún momento dado van a salir al mundo. Se ha recuperado la confianza en Estados Unidos con un crecimiento y posiblemente una estabilización también de lo que es la tasa de bonos del Tesoro, sin embargo a valores todavía bastante más bajos que los de la prepandemia. Vamos a la siguiente lámina y vemos acá que el índice del dólar está empezando a verse afectado. El índice del dólar es básicamente la comparación del dólar contra una canasta de monedas a nivel internacional. Cuando arranca la pandemia, más o menos en enero del año pasado, a nivel del primer mundo, teníamos un dólar inicialmente bastante alto y después vemos una caída que se va moderando. Hoy tenemos una caída de alrededor de casi el 10% en la comparación del dólar. El dólar está perdiendo valor en general, a pesar de que ha ido fluctuando, está perdiendo valor con relación a otras monedas. Este volumen de dinero, que es el volumen de dinero que estamos viendo, que encontramos en general dentro de la economía, posiblemente tenga que circular al resto del mundo, y acá veamos un impacto sobre los tipos de cambio. Vamos a ver la siguiente lámina. En la siguiente lámina
lo que vemos es que gran parte de estos dólares excedentes se han canalizado a inversiones dentro de los propios países del primer mundo. Fíjense, las bolsas empiezan a desplomar más o menos allá por principios de marzo del año 2020 y llega en el caso del Dow Jones o el Standard & Poor's 500, dos indicadores de bolsas muy importantes, empiezan a caer a valores históricamente bajos, pero hoy tenemos incrementos que superan en el caso del Standard & Poor's 500 al 84% y al 76% en el caso del Dow Jones, y tenemos ya valores que son superiores a los de prepandemia. Hoy existe un empuje muy alto en las acciones, un empuje muy alto en los bonos a nivel internacional, y gran parte de la inversión todavía de este excedente de dólares está concentrada en esto. En algún momento dado se podrían revertir estos números si es que el crecimiento o si es que la inflación de Estados Unidos es más importante de lo que se esperaba en un momento dado, y esto puede generar un impacto seguramente en estos indicadores y en el volumen de dinero a nivel mundial. Vamos a la siguiente lámina y estamos viendo que también hay una recuperación, sobre todo en sectores industriales. Acá estamos utilizando dos indicadores: por un lado el indicador que es el petróleo y por otro lado el indicador que es el cobre, un artículo industrial de uso importante. Fíjense que el petróleo hoy está al mismo precio de antes de la pandemia, después de aquella caída, estos números negativos en el West Texas Intermediate, que es el indicador del valor del petróleo en Estados Unidos. Y por otro lado, veníamos de un mundo relativamente deprimido, con utilizaciones de cobre relativamente limitadas, un cobre más o menos alrededor de 2,5 dólares, que empieza a despegar, y vemos que este nivel de actividad industrial se empieza a traducir en la demanda por este mineral. Lo mismo podríamos ver si pusiésemos seguramente mineral de hierro en este gráfico. Vamos a ver la siguiente lámina. En la siguiente lámina tenemos qué es lo que ha ocurrido con el comercio mundial. El comercio mundial había empezado a decrecer más o menos desde finales del año 2018 por una desaceleración de toda la economía, y sin embargo llegamos a la pandemia con alrededor de 23.000 billones de dólares de comercio internacional. Esto se nos cae en septiembre, octubre del año pasado, llegamos al valor más bajo, habíamos perdido 2.000 billones de dólares, hablando en castellano. Esto se empieza a recuperar, pero todavía no estamos a los niveles que habíamos tenido anteriormente, todavía estamos alrededor de 1.000 billones de dólares, todavía por debajo de lo que había sido el comercio internacional en ese momento. El nivel de actividad todavía puede crecer, y sin embargo estamos encontrando cuellos de botella muy importantes. Tenemos precios de costo de contenedores que estamos pagando hoy en Paraguay que son más caros de lo que teníamos anteriormente. Vamos a la siguiente lámina. Y también hay una transformación fundamentalmente en precios de productos alimenticios, sobre todo de commodities. El caso de la soja tal vez es el más llamativo. La soja, tratando China, el principal demandante de soja a nivel mundial, de recomponer los stocks que había perdido en un momento dado, y eso está generando un precio que es históricamente el mejor precio que se ha tenido por lo menos en los últimos 10 años, estirando atrás de eso también al maíz y también al trigo. Y esta demanda es una demanda similar que se empieza a dar en el negocio de la carne, donde habíamos tenido posiblemente valores relativamente importantes allá por el año 2018, pero hoy la gran demanda china también por carne bovina está generando un volumen o un valor de precio relativamente distinto al que teníamos antes y bastante superior. Vamos a la siguiente lámina. ¿Y qué es lo que está pasando en nuestra región? Y tomamos exclusivamente dos indicadores para cada uno de los países para poder hacer una evaluación relativamente rápida. Paraguay es un país que depende mucho de Brasil por dos razones. Primero, por el drive industrial que le genera Brasil y que le atrae exportaciones, sobre todo de productos de nivel intermedio
de granos, de carne mismo. Brasil, que se había desplomado al 10%. Acuérdense que Paraguay que perdió crecimiento al 1,5% nomás. Hoy estamos esperando que seguramente cierre el año con 3,6%, pero en ese mismo proceso Brasil se abarata relativamente con relación a Paraguay porque genera una devaluación importante, una devaluación que alcanzó alrededor de 30%. Paraguay hoy es más caro que Brasil. Y en el caso de Argentina tenemos, no queremos ni hablar de la producción argentina, que está realmente en una situación catastrófica con todas las decisiones que se han tomado a nivel del Estado, pero Argentina también genera una devaluación muy importante del orden del 100%. La diferencia entre Brasil y Argentina es la siguiente y es muy importante. Argentina es un país de alta inflación, por tanto, gran parte de estos diferenciales de precios se compensan con las subas de precios que tiene. ¿Qué es lo que esperamos? Que Brasil siga quedándole caro a Paraguay, por un lado, y que por otro lado en Argentina la situación sea bastante más oscilante. Acuérdense que nosotros tenemos alrededor 2 de cada 3 paraguayos, vivimos a menos de 10 kilómetros de la frontera con el país vecino. Por tanto, este comercio, sea legal o ilegal, es realmente un comercio muy importante para el país. Vamos a ver la siguiente lámina. ¿Y qué es lo que ha pasado con nuestra economía? Un rebote importantísimo en el mes de marzo. ¿Por qué? Porque nos estamos comparando con este mes muy malo, que es el mes de marzo del año pasado, con una caída del 13% en un momento dado. Entonces generamos rebotes que son rebotes muy importantes, porque hoy estamos con mayor nivel de actividad económica de lo que teníamos en el momento en que estábamos todos encerrados. Y posiblemente veamos que estos rebotes son inclusive superiores en el mes de abril y en el mes de mayo, lo cual no quiere decir que las cosas estén bien, lo cual quiere decir que estamos compensando la pérdida que teníamos. Cuando le miramos con un poco más de lupa a estos sectores, tenemos los sectores que han crecido, que hoy fundamentalmente son solamente 3. Fíjense, por un lado, hipermercados, materiales de construcción, un sector porque la construcción ha tenido una dinámica importante. Por otro lado, servicios de telefonía móvil, lo cual quiere decir fundamentalmente que hubo un incremento significativo en la demanda por minutos o la demanda por internet en general. Y por otro lado, un sector que venía peleándola, pero hoy está empezando a crecer a través del crédito del sector de equipamiento para el hogar. Y los perdedores han sido, sobre todo, productos que han sido muy afectados. Fíjense, grandes tiendas de vestir, ropa. ¿Para qué querés ropa si estás encerrado? ¿Para qué querés ropa si no podés salir de noche? Entonces la demanda ha disminuido significativamente a pesar de que vemos una recuperación, nuevamente una recuperación basada en un valor muy bajo de hace un año. Por otro lado, vemos una recuperación también en las ventas de vehículos. Una de las cosas que hace la gente, que hizo la gente durante esta pandemia, es asustarse. Y al asustarse decir, ¿para qué voy a cambiar mi auto? ¿Para qué voy a invertir? Me voy a quedar nomás con el auto que tenía, ando menos ahora y encima no voy a tener que gastar en esos recursos. Y por otro lado, se han deteriorado las ventas de los supermercados, fundamentalmente vinculado a esto que veíamos anteriormente, vinculado al hecho de que el contrabando le está compitiendo en muchos casos a la producción legal en estos temas, y obviamente venta de combustibles que indica la poca movilidad que todavía tiene la gente, ¿verdad? Vamos a la siguiente lámina. ¿Qué pasó con la producción agrícola? Un año bueno, pero no tan bueno como el año pasado en términos de producción. Vemos una caída de más o menos del 4,5% en términos de la producción de soja. Esperamos una caída bastante más importante en el sector de maíz. El maíz se ha plantado tarde en Paraguay, se ha plantado tarde básicamente porque la soja se ha sembrado tarde por culpa de la sequía en el momento de la siembra del año pasado. Y esto obviamente genera un impacto que es un impacto importante, que es un impacto a tenerlo en cuenta. Básicamente lo que vamos a tener es un maíz posiblemente en menor volumen, pero también de menor calidad por efecto de la sequía y posiblemente por efecto también de las heladas que van a aparecer porque el maíz se sembró bastante más tarde. Este maíz lo está entendiendo el productor agrícola como un maíz de cobertura que le llamamos básicamente para poder generar
protección al suelo. Lo que esperamos es una reacción seguramente en el sector triguero bastante más importante, con los precios positivos que hemos visto en el sector, seguramente vamos a ver números distintos. Y vamos a la siguiente lámina. La situación es muy diferente cuando miramos los precios de estos productos. El año pasado se cerraban promedios del año de 4 meses, de los primeros 4 meses del año 2020, $330 por soja, 489 en el 2021. Estamos hablando de un crecimiento del precio del orden del 60%. A pesar de que tuvimos más tonelaje, más volumen el año pasado, tendremos un valor en términos de ingresos muchísimo más grande durante este año, del orden del casi el 50%. Nos van a entrar más o menos en este negocio. Esperamos alrededor de 1.400 millones de dólares que no teníamos el año pasado. Esto es mayor cantidad, mayor volumen, mayor cantidad de divisas para el país. Y vamos a ver los impactos que esto genera. Vamos a la siguiente lámina. Tenemos en el tema de carne una situación bastante peculiar. Al inicio de la pandemia, una de las cosas que ocurren, se cierran los supermercados en el mundo, fundamentalmente, pero se cierran los restaurantes en el mundo, y al cerrarse los restaurantes en el mundo, alrededor del 30% del consumo de carne bovina se da en restaurantes. Se produce un desplome del precio de exportación, vemos una caída. Sin embargo, la caída que se profundiza en el precio al gancho es superior. El ganadero empieza a cobrar de valores que estaban alrededor de 2,9 antes de la pandemia, incluso valores más elevados anteriormente, que eso empiezan a desplomarse a valores muy significativos de alrededor de $2. Esto genera una situación importante durante la pandemia. El margen del frigorífico, y acá tenemos un proxy del margen del frigorífico, que es básicamente la diferencia entre precio al gancho y precio de exportación, precio pagado y precio cobrado. Y vemos que si bien se va cayendo este margen de los frigoríficos, la situación es bastante comprometedora. Y empezamos a ver que nosotros nos empezamos a agrupar alrededor de un cierto precio que oscila más o menos para los que tienen el peor precio, que es Paraguay, alrededor de $4.500 hasta $5.300 para los que tienen el mejor precio, que hoy es el caso del Uruguay, donde básicamente la diferencia está marcada por lo que ocurre en China hoy. Hay una situación que es importante a nivel de ganadería, que vamos a preguntarle después justamente a Mario, que es la inmensa cantidad de faena que se está haciendo y que es un número totalmente desproporcionado comparado con otros años. La gran pregunta acá es, ¿va a aguantar nuestro hato esa extracción tan grande de ganado? Esta es la pregunta que seguramente nos va a responder nuestro invitado de hoy. Vamos a la siguiente lámina. Cuando miramos el sector inmobiliario vemos una situación muy peculiar. Durante esta pandemia han ocurrido cosas muy interesantes. Se ha desplomado el precio de oficinas y se ha desplomado el precio de lo comercial. Esto creo que con la observación es suficiente y lo podemos dar cuenta. Vemos que hay montones de locales vacíos, se alquila por todos lados en muchas zonas del país. Sin embargo, ha subido la demanda por vivienda, la demanda por logística y sobre todo la demanda también por vivienda de fin de semana. La gente dejó de trabajar en la oficina, dejó de trabajar en el espacio de trabajo y tuvo que vivir mucho más en su casa y estuvo dispuesta a invertir. Y esto es algo raro, porque normalmente uno lo que diría es, en momentos de pandemia, uno lo que tendría que hacer es esperar que la gente se quede mucho más líquida. Y se ha quedado líquida, pero por lo visto también había una cierta capacidad de ahorro y vamos a ver un poco de esto más adelante. Vacación interna también, Manuel. ¿Cómo? Vacación interna, digamos. Vacación interna, fin de semana. Todas estas viviendas, por ejemplo, sobre la costa del río Paraguay o San Bernardino, lugares así donde la gente ha decidido invertir, ¿verdad? Lo que vemos que estos números están bastante sustentados por lo que es la evolución de dos materiales de construcción muy importantes. Por un lado el cemento, que ha crecido 34%, y por otro lado el asfalto. El asfalto básicamente producto de las obras públicas, donde el Estado ha decidido no parar obras públicas, pero gran parte de esto ha sido en obras públicas viales, ¿verdad?
muchas de esas obras públicas viales fuera de los ejidos urbanos, que es donde se ha sentido más fuerte el impacto de la pandemia. Vamos a la siguiente lámina. ¿Y qué es lo que ha pasado en términos de movilidad? Este es un gráfico indicador para mí muy interesante hecho por Google. Nosotros teníamos estos niveles de prepandemia en términos de movilidad a nuestros lugares de trabajo. Caímos en valores de alrededor del 80% y hoy estamos recuperados, pero no hemos alcanzado todavía la estabilidad de la prepandemia. Todavía no hemos llegado a los niveles de movilidad que han tenido antes. La pregunta es, ¿esto se va a sostener en el tiempo? Posiblemente mucha gente ya haga home office, ya esté destinada a hacer home office y a quedarse en su casa. Y en términos de estaciones de tránsito, hemos tenido también una caída. Esa caída ha alcanzado casi el 100%, un parate casi total. Después ha bajado a valores de alrededor del 50%. Se recupera cerca de la fiesta de fin de año a niveles casi de normalidad. Y ahí empezamos también con todas las infecciones y compañía y vuelve a caer este indicador y hoy estamos en niveles de movilidad a nivel de tránsito del 50% de lo que había sido históricamente. Vamos a la siguiente lámina. ¿Qué es lo que ha ocurrido con el sistema bancario? Cuando arranca la pandemia, el principal miedo del sistema financiero era vamos a tener corridas. Y el principal miedo del Banco Central del Paraguay también era vamos a tener corridas, por lo cual se toman una serie de resoluciones que básicamente le dan muchísima liquidez a los bancos. Esa liquidez se empieza a transformar en varias cosas. Por un lado, en depósitos de moneda extranjera. Este es el caso de dólares y este es el caso de guaraníes. El que está a la izquierda de la pantalla es dólares y el que está a la derecha es guaraníes. Vemos que hemos pasado de valores de alrededor de 3.5 billones de guaraníes en depósitos en dólares, o 3.5 millones, perdón, 3.500 millones de dólares a valores de 5.500, un crecimiento de casi el 60% en depósitos a la vista. Sin embargo, bajan los depósitos de moneda extranjera. Y cuando miramos guaraníes, pasamos de alrededor de 33.5 billones de guaraníes. Estamos hablando más o menos de un valor estimado de alrededor de 5.500 millones de dólares, números más, números menos, a valores de 44.000, un crecimiento de 1/3 en los depósitos en guaraníes y también una caída relativa en los depósitos a la vista. ¿Qué es lo que ha ocurrido? La gente ha privilegiado la liquidez durante este tiempo. Hay que tener plata y sobre todo en los últimos tiempos esto se ha vuelto mucho más importante. Hay excesos de remanentes de dólares porque los agricultores que les ha ido relativamente bien han cancelado muchas de sus operaciones y los bancos hoy están llenos de dólares, están con mucho volumen de dólares y la gente y las empresas también se tratan de mantener líquidas por las contingencias y la incertidumbre que genera esta pandemia. Vamos a la siguiente lámina. ¿Qué es lo que ha ocurrido en términos de los créditos? Como les decía, inicialmente un susto del sistema bancario ha hecho caer los créditos en el sistema en más o menos 300 millones de dólares y después esto empieza a crecer a partir de toda la política pública también de expansión financiera, de expansión monetaria que ha dado el Banco Central y subimos casi en 2.000 millones de dólares la cantidad de crédito. Y fíjense, todo lo que vemos en verde en el gráfico de la derecha son las refinanciaciones que se han hecho. Las refinanciaciones que se han hecho sobre medidas excepcionales de COVID-19 que ha sacado el Banco Central. Lo de abajo en azul es lo normal. Fíjense que hoy tenemos mucho más reestructurado bajo medidas COVID que lo que normalmente se hacía. Esto le ha dado mucho oxígeno a muchas empresas, pero hay otras empresas que también le ha generado un nivel de endeudamiento con expectativas de poder generar ingresos durante este año 2021 que en muchos casos no se están realizando, ¿verdad? Porque esperábamos que se acabe la pandemia en un año y ha pasado un año y la pandemia no se ha acabado. Vamos a la siguiente lámina. Y tenemos que esta gran expansión monetaria que había alcanzado valores de alrededor del 20%, estamos hablando del M0, el crecimiento del M0, M1, billetes y monedas en poder del público y otros indicadores de la cantidad de dinero y esto está empezando a caer
está empezando a normalizarse. Acá hay una demanda por dinero porque hay un mayor nivel de actividad también que se ha empezado a desarrollar en los últimos tiempos, pero podemos ver la duración que ha tenido esta situación, que ha sido una situación de casi un año en términos de los niveles de actividad bastante bajos. Y esto se empieza a transferir a los precios. ¿Qué es lo que hace el Banco Central? El Banco Central tira al piso su tasa de política monetaria, está en 0,75% hoy desde prácticamente inicios de la pandemia, y empezamos a ver ya que hay un crecimiento en el nivel de precios. Básicamente hay que mirar la línea verde, que es la inflación subyacente, que es la que mira como objetivo de política del Banco Central, y ese crecimiento en la inflación subyacente tiene condiciones muy similares a lo que ha ocurrido en los Estados Unidos. Está creciendo sobre bases muy bajas cuando habíamos llegado a valores inferiores anualizados al 2%. Si el Banco Central cree que va a haber inflación, lo que va a hacer es va a tratar de retirar dinero del mercado. Si cree que no va a haber inflación, va a dejar ese dinero en el mercado. Vamos a ver lo que fue haciendo. Vamos a la siguiente lámina. Uno de los temas acá que es interesante son las intervenciones que ha tenido el Banco Central en el mercado cambiario. El Banco Central es el gran regulador del dólar en Paraguay, y lo que hace es vende dólares, y como vende dólares a cambio de guaraníes, de esa manera va retirando guaraníes del mercado. Estas son las ventas que ha hecho prácticamente día por día desde principios de año, y llega un momento, básicamente durante todo el mes de abril, que el Banco Central no interviene en el mercado cambiario. Y esto lo que hace caer el tipo de cambio de valores de alrededor de 7.000 que tenía a valores de 6.300 con estas intervenciones de promedio. Y fíjense que los promedios están más o menos en 10 millones de dólares en valores globales y diarios promedio, y empieza a subir de vuelta. Hoy estamos en 6.730 más o menos, pero con intervenciones bastante más moderadas. Y esta es una situación que obviamente ha tenido un impacto en el tipo de cambio. Vamos a la siguiente lámina. Cuando miramos la siguiente lámina, vemos que el guaraní es una de las monedas que más se ha fortalecido cuando lo comparamos sobre todo con otras monedas, como es el caso del real, que ha tenido un nivel de debilitamiento importante. El caso de la Argentina, y siempre usamos al peso chileno a pesar de que tenemos pocas transacciones para comparar, porque es una de las monedas más estables de toda la región. Vamos a ver la siguiente lámina. Y tenemos qué es lo que está pasando con nuestro comercio internacional. Nosotros teníamos una importación prepandemia, inicios del año 2021, de más o menos 11.500 millones, exportación de 11.500 millones y de 11.800 millones nuestra importación. Las dos se caen a valores de 9.800, 2.000 millones de dólares de caída en importaciones, pero cuando miramos las importaciones hoy ya están, exportaciones, ya están más altas que el año pasado. Y obviamente lo que cambia es nuestro nivel de balanza comercial, de un valor negativo. La balanza comercial es la diferencia entre exportaciones e importaciones, de valores negativos de 350, hoy está en valores positivos de 1.600 millones. Podríamos decir que en Paraguay hoy hay alrededor de 2.000 millones de dólares más de lo que había anteriormente. Esta abundancia de dólares obviamente debería generar seguramente una presión, pero gran parte de esta presión se arbitra, o esta diferencia se genera fundamentalmente en la frontera cuando comerciamos sobre todo con Brasil y con Argentina, que es una situación importante de considerar. Vamos a la siguiente lámina. El Estado creemos que es una situación importante. Siempre hablamos, Roberto, del tema de la deuda como un tema que es importante y como es un tema que tenemos que tener en cuenta. Sin embargo, la deuda per se no es una situación abstracta.
En realidad nosotros hemos pasado de una deuda en el 2013 de 4.000 millones de dólares a una deuda de 12.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que nos importa? En realidad nos importa el pago de intereses. Nosotros pasamos de 96 millones de dólares de pago de intereses a 370 millones de dólares, 380 prácticamente de pago de intereses. Esto es alrededor del 10% del presupuesto. Los intereses tenemos que pagar sí o sí. El capital de la deuda posiblemente lo podamos diferir con deuda nueva, pero los intereses los tenemos que pagar por la normativa que existe. Entonces, este número es el que nos genera rigidez. Y fíjense qué es lo que ha pasado con nuestro presupuesto. Este es el presupuesto del año 2020 y este es el presupuesto del año 2011. Lo que está en azul es el gasto rígido, lo que está en verde es el gasto no rígido, que son las inversiones fundamentalmente. Y prácticamente no hay variaciones entre el 2011 y el año, a pesar de que los volúmenes de los cuales estamos hablando son totalmente diferentes en términos presupuestarios entre un año y el otro año, ¿verdad? Vamos a la siguiente lámina. Y vamos a entrar un poco a ver qué es lo que le pasó a la gente, y creo que esta es una cuestión importante, ¿verdad? Cuando miramos el nivel de empleo, vamos a comparar el segundo trimestre del año 2020, donde empezamos a sentir fuerte la pandemia. En realidad ya la empezamos a sentir en el primer trimestre, o sobre el final del primer trimestre del año 2020, y vemos que tenemos pérdidas de empleo muy importantes en el sector comercial, en el sector de servicios, fundamentalmente, y en otros sectores que son electricidad, agua, transporte, etcétera, etcétera. En general, muchos de estos sectores son sectores de servicios también. Esto se profundiza sobre todo en el sector comercial y sobre todo en el sector de servicios. Fíjense que la mitad de los empleos estaban acá. Y hay una compensación por el lado de la construcción, pero esta compensación no alcanza. Y las industrias manufactureras prácticamente no pueden aportar nada. La que aporta algo en un momento dado es la agricultura, la ganadería, el sector primario en algún momento dado, que es la que se sigue fortaleciendo en el tercer trimestre y en el cuarto trimestre, pero siguen complicados estos sectores. Rebota esto en el primer trimestre del año 2021, donde vemos que rebota sobre todo el sector comercial, pero fíjense que nosotros tenemos acumuladas pérdidas de casi 50% y un crecimiento solamente del 13%, ¿verdad? Y por otro lado tenemos en el sector un crecimiento también en el sector industrial, pero habíamos tenido pérdidas de casi el 14% o de alrededor del 14%, y todavía no tenemos una reacción del sector terciario, ¿verdad? Este sector que provee servicios todavía está sufriendo fuerte los efectos de esta pandemia. Vamos a la siguiente lámina. Y esto se refleja obviamente en indicadores de pobreza. Nosotros tenemos el indicador de pobreza total y de pobreza extrema. Básicamente pobreza extrema es el que no tiene para comer y pobreza total es el que no tiene seguramente también otros indicadores. Fíjense que subimos en 264.000 la cantidad de gente pobre total, pero bajó la cantidad de pobre extremo de esta persona que no tenía ni siquiera para comer. ¿Por qué? Porque gran parte de los programas sociales ayudó a la franja que está entre estas dos líneas. La franja de aquella persona que es un poco más rica como para tener para comer, pero que sin embargo no ha podido cumplir con otro tipo de ingresos. Y una cuestión que me resulta, a mí por lo menos, muy llamativa: la cantidad de población pobre a nivel urbano subió en casi 250.000 personas, sin embargo a nivel rural subió solamente en 17.000. Y acá hay una hipótesis que nosotros la hemos planteado y la estamos buscando por muchos lugares, de que en realidad el campo actuó como un seguro social. Ese mozo que trabajaba en un restaurante, su restaurante se cerró y alquilaba una pieza seguramente en algún lugar del Gran Asunción, lo que hizo fue desalquilar esa pieza y volvió a su valle, ¿verdad? Como le decimos. Y se fue a Paraguarí, se fue a San Pedro, se fue a algún lugar, en esos lugares, porque ahí tenía la capacidad de tener casa y comida. Y el sector rural y ese vínculo del paraguayo al sector rural le ayudó a salvarse en muchas cosas. Vamos a la siguiente lámina. En este proceso que estamos viendo, sin embargo, la desigualdad disminuye. Y tenemos dos indicadores de desigualdad. Uno es lo que se llama el coeficiente de Gini. Cuando este número está más cerca de 1,
somos más desiguales. Cuando estamos más cerca de cero, somos más iguales. Fíjense lo que ha pasado en Paraguay. Desde el año 2001 teníamos 0,57, bajamos a 0,43 y estamos bastante por debajo de la media de América Latina. Hemos sido más exitosos en desigualdad. Y este tal vez sea un indicador mucho más fácil de entender para la gente. Un rico en promedio en el año 97-98 ganaba 15 veces lo que ganaba el pobre. Hoy gana solamente 7 veces. Es decir, nos hemos vuelto menos desiguales en general, ha aumentado la clase media y el éxito económico, a diferencia tal vez de lo que mucha gente diga, creemos nosotros que se ha empezado a diseminar de forma bastante importante. Bueno, y vamos a, creo que tenemos una más. Y queremos compararnos con el resto de América Latina. Fíjense lo que ha pasado en ciertos países. En Brasil ha subido la desigualdad en los últimos 5 años. En Argentina ha subido la desigualdad. En Ecuador, países con políticas sociales muy fuertes que deberían haber tenido que reducir seguramente esta desigualdad. Sin embargo, en países con políticas sociales menores, donde hemos tenido una estrategia mucho más de mercado, lo que vemos es una reducción bastante significativa de la pobreza y bastante consistente a lo largo de estos años, ¿verdad? Y hasta acá llegamos, Roberto. Esperemos que hayamos podido cumplir con muchos de los temas que nos propusimos, ¿eh?